El amanecer aún no asomaba en el horizonte de Morelia. La ciudad, capital del herido estado de Michoacán, estaba sumida en un sueño frágil. Una calma artificial desgarrada por décadas de violencia de cárteles y el silencio cómplice de las autoridades. Pero a las 4:10 de la madrugada, en las profundidades de un lujoso suburbio, donde altos muros ocultaban riqueza y oscuros secretos, ese silencio se rompió. El objetivo: la residencia de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador en funciones de Michoacán. Una figura supuestamente intocable, un pilar del aparato político, cuyo nombre se había deslizado durante meses como un fantasma a través de líneas telefónicas intervenidas, transacciones bancarias turbias y testimonios susurrados por el miedo. Todo apuntaba a un punto: la masacre de Carlos Manzo, el alcalde que se atrevió a enfrentar la alianza profana entre el cártel y la política. Esta operación, encabezada por Omar García Harfuch y las fuerzas de élite federales, era la culminación de una investigación de alto secreto. No venían a tocar la puerta, venían a exponer. Su frialdad no era crueldad, sino la precisión de un cirujano entrando al quirófano, sabiendo que el cáncer acechaba dentro. Lo que encontraron en la oscuridad de aquella madrugada no eran solo pruebas. Eran una acusación formal contra todo un sistema. Maletas llenas de efectivo, documentos clasificados y dispositivos de comunicación encriptados expusieron una verdad desnuda, una que gran parte de México temía admitir. Bedoya no solo sabía del ataque a Manzo, lo había encubierto. Posiblemente, lo había ordenado. Los hallazgos dentro de esa fortaleza sacudieron los cimientos de la investigación, abriendo un rastro fétido que conducía directamente a la élite gobernante más alta. Y esto era solo el comienzo. Lo que se escondía en el sótano era aún más terrible. La operación comenzó con un silencio absoluto. La noche era densa, solo perturbada por el leve susurro del viento entre las palmeras meticulosamente podadas y el zumbido casi inaudible de drones sigilosos, suspendidos como buitres de alta tecnología sobre el perímetro de seguridad. Los equipos de operaciones especiales, vestidos completamente de negro, se movían como sombras. No se pronunció una palabra, solo el crujido ahogado de las botas tácticas sobre el adoquín y el clic metálico mientras neutralizaban el sistema de seguridad perimetral. La directiva de Harfuch era clara, transmitida por auriculares encriptados: no rompan nada, no dejen rastro, entren, aseguren la escena y registren. Dentro de un vehículo de mando móvil estacionado a 2 calles, Omar García Harfuch observaba todo a través de docenas de monitores. Su rostro estaba tenso, impasible. Este no era un registro ordinario. Estaban en la casa de un gobernador en funciones. El más mínimo error, una puerta rota innecesariamente, un objeto fuera de lugar, se transformaría en una tormenta política, un arma para que Bedoya y sus poderosos aliados la usaran para invalidar todo el caso. La presión era inconmensurable. Cada agente sabía que caminaba sobre la delgada línea entre la justicia y el desastre político. No solo estaban combatiendo al crimen organizado, estaban desafiando la estructura misma de poder que había permitido que ese crimen floreciera. Los equipos entraron desde 3 direcciones: la puerta principal, la puerta lateral y un equipo de escalada por la parte trasera. Coordinación perfecta. En 60 segundos, la residencia estaba bajo control federal. No se disparó un solo tiro. No sonó una sola alarma. El silencio dentro del edificio era aún más sofocante que el exterior. Harfuch mismo lideró al equipo de registro principal, dirigiéndose directamente al despacho del gobernador. La habitación era lujosa hasta lo enfermizo. Caoba pulida, gruesas alfombras persas y una costosa colección de arte. El olor a puros cubanos y cuero viejo flotaba en el aire. Pero bajo ese barniz de opulencia, estaba el olor a podredumbre. Pasaron casi 30 minutos de tensión extrema. Equipos forenses digitales y expertos de campo examinaban meticulosamente cada papel, escaneaban cada superficie, buscaban anomalías. Y entonces, a las 4:38 de la mañana, una voz suave sonó desde la esquina de la habitación. «Comandante, aquí». Un agente técnico, con las manos enguantadas en nitrilo, estaba arrodillado frente a un enorme escritorio de roble. En apariencia, era solo un cajón normal, pero un ligero golpe reveló un sonido hueco. Un doble fondo. No hizo falta forzarlo. Un dispositivo especializado liberó suavemente el mecanismo oculto. Dentro, no había armas ni drogas, sino algo mucho más peligroso. 3 sencillas memorias USB negras. Una de ellas tenía una etiqueta escrita a mano, descuidadamente. Solo 4 caracteres: UR27. Un escalofrío recorrió la espalda de Harfuch. No era un código aleatorio.
Era la designación idéntica encontrada en los archivos incautados a los guardaespaldas corruptos directamente vinculados a la emboscada y asesinato de Carlos Manso. Era esto, el vínculo físico. Sin perder un segundo, los peritos de la Fiscalía General de la República, FGR, conectaron inmediatamente las unidades a una computadora portátil segura en el lugar. No podían arriesgarse a moverlas. La evidencia debía ser confirmada al instante. La pantalla cobró vida. Las unidades estaban encriptadas, nada que el equipo de Harfuch no pudiera manejar. Minutos después, los archivos comenzaron a aparecer. No eran documentos financieros, eran los registros de una conspiración. Correos electrónicos encriptados, grabaciones de audio, mensajes de voz. Un registro detallado de comunicaciones entre asesores de alto nivel del gobierno estatal de Bedoya y los comandantes de seguridad regionales, los mismos hombres responsables de proteger a Carlos Manso. La grabación más reciente, y la más escalofriante, estaba fechada justo un día antes del asesinato. La voz no era la de un criminal callejero. Era calmada, profesional y fría. Todo está listo para el evento. Los movimientos están ajustados. La escolta se retira a las 19:50, por indicación del jefe. Ningún civil armado debe aparecer cerca. La orden viene de arriba. Jefe. En el contexto de Michoacán, esa palabra podía significar muchas cosas. Pero en estas conversaciones, entre asesores gubernamentales y comandantes de seguridad, jefe no era un capo de la droga. Era el gobernador Bedoya. La evidencia era inequívoca. La retirada de la seguridad que dejó a Manso expuesto a las armas de los asesinos no fue una coincidencia ni un error. Fue una orden. Mientras el equipo digital copiaba las memorias USB, otro equipo en un ala diferente de la residencia hacía un descubrimiento igualmente crítico. Exactamente a las 5 de la mañana, habían accedido al área de archivos personales del gobernador. Aquí era donde el poder oficial y el crimen secreto se cruzaban. Los agentes incautaron pilas de documentos clasificados. No eran copias borrosas, sino memorandos originales, con el membrete oficial de la Secretaría de Seguridad Estatal, permisos de reasignación de personal, planes operativos. Y entonces, los encontraron, las copias de los itinerarios de seguridad detallados de Carlos Manso para la semana en que fue asesinado. Al final de cada página, junto a las firmas de los comandantes de bajo nivel, había un juego de iniciales rubricadas con una tinta distintiva. Esas iniciales coincidían perfectamente con la firma abreviada del propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Todo lo que Carlos Manso había denunciado desesperadamente antes de morir, la intrincada red de complicidad entre el poder político y el crimen organizado, estaba documentado allí, con el sello oficial del gobierno. La tensión dentro del edificio era palpable. Los oficiales, acostumbrados a enfrentar el fuego de los cárteles, ahora sentían un tipo diferente de miedo. Estaban tocando el tercer riel, la línea invisible que muchos nunca se atrevían a cruzar. El poder político. Un registro federal a un gobernador en funciones no era solo un acto de investigación. Era una declaración de guerra. Enviaba el mensaje de que nadie, absolutamente nadie, estaba por encima de la ley. Y Harfuch sabía que, tan pronto como esta noticia saliera, todo el aparato político reaccionaría con una fuerza terrible. El registro continuó con una urgencia renovada. Sabían que su tiempo era limitado antes de que el mundo exterior despertara y comenzaran las llamadas telefónicas. A las 5:42 de la mañana, el equipo de inteligencia, usando un escáner de densidad, detectó una anomalía detrás de un gran panel de caoba en la biblioteca privada. Sin manija, sin cerradura, un mecanismo magnético, un empujón en el lugar correcto, y una sección de la pared se abrió lentamente, revelando una gran caja fuerte oculta. El equipo de cerrajería profesional hizo su trabajo. El zumbido de un taladro de alta velocidad, el chasquido de los metales y luego, un pesado clunk cuando la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había solo pruebas. Era el tesoro de la traición. Efectivo. Fajos de dólares estadounidenses y pesos mexicanos, envueltos en precintos bancarios. Hileras de relojes de lujo, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, todavía en sus cajas. Pero eso no era lo que le interesaba a Harfuch. En el fondo había 5 teléfonos satelitales, del tipo imposible de rastrear que usan los capós de más alto nivel del cártel, y 2 maletines de piel de cocodrilo negra. Harfuch los abrió él mismo. Dentro no había dinero, sino carpetas, expedientes detallados, acuerdos y nombres. Nombres clave del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Michoacán y Jalisco. Los papeles no eran notas vagas, eran contratos, registros de acuerdos temporales, garantías para el paso de cargamentos de droga por rutas controladas por el Estado,
y documentos de patrocinio político. A cambio, pagos masivos. Al ver esos nombres, Harfuch no pudo evitar recordar su última conversación con Carlos Manso, solo semanas antes de su muerte. Manso se había visto demacrado, exhausto pero firme. Le dijo a Harfuch, con la voz cargada de resignación: Omar, si algo me pasa un día, no los busques en las montañas. Busca en las oficinas. Busca en Morelia. Tenía razón. La traición no provino de un sicario anónimo. Provino de oficinas con aire acondicionado, de costosas plumas fuente y de apretones de manos en los pasillos del poder. A las 6:10 de la mañana, el registro concluyó oficialmente. El cielo comenzaba a clarear, tiñéndose del gris de un nuevo día. Todos los documentos, discos duros, teléfonos y efectivo fueron fotografiados, catalogados y sellados en bolsas de evidencia especializadas. Se estableció una cadena de custodia directa e inquebrantable. Bajo una fuerte escolta armada, el convoy que transportaba la evidencia abandonó la residencia, dirigiéndose directamente a la sede de la FGR en la Ciudad de México. No hubo resistencia. No hubo filtraciones internas. La operación se había manejado con la máxima discreción. Pero su impacto sería sísmico, porque lo que encontraron esa madrugada no solo confirmaba la traición a Carlos Manso, confirmaba que el gobernador Bedoya sabía. Él lo aprobó. Y muy probablemente, él mismo ordenó la retirada de la seguridad, dejando a Manso desnudo ante sus asesinos. La investigación entraba ahora en una nueva fase, más peligrosa. Harfuch sabía que la verdad ya no estaba oculta. Estaba escrita, grabada y firmada. Y muy pronto, se haría pública. A las 7:25 de la mañana, mientras Morelia comenzaba a despertar con el estruendo del tráfico matutino, las fuerzas federales terminaron de sellar la residencia. La cinta policial amarilla fue extendida a lo largo del portón. Los últimos agentes se retiraron, dejando la residencia en un silencio extraño. Afuera, el aire olía a polvo y humedad matutina. Pero dentro de la casa, el silencio era tan denso que casi no se podía respirar. En los vehículos blindados que partían, nadie dijo una palabra. Todos sabían lo que significaba ese registro. Ya no había vuelta atrás. En el camino de regreso a la base temporal, los informes preliminares de los peritos forenses digitales comenzaron a llegar al dispositivo seguro de Harfuch. Eran irrefutables. En los dispositivos incautados, había evidencia directa de coordinación logística entre personal de alto nivel del gobierno estatal y los halcones del CJNG. En los correos y mensajes de voz, hablaban de pagos por derecho de piso, de ajustes políticos para remover a jefes de policía leales, y lo más aterrador, de retiradas programadas de equipos de seguridad. Un mensaje de voz, enviado el 31 de octubre a las 18:42 horas, solo horas antes del ataque a Carlos Manso, heló la sangre en las venas de los investigadores. Una voz masculina ordenaba, clara y decisiva: no hay movimiento hasta que se confirme la señal. El alcalde debe salir con el chaleco. El movimiento es rápido y limpio. El chaleco, un término en clave para indicar que Manso no llevaría chaleco antibalas, después de haber sido mal informado por su asesor de seguridad, de Bedoya, de que el evento era completamente seguro. Esa grabación, ahora en custodia judicial federal, no dejaba lugar a dudas. La emboscada fue planeada desde dentro, con el conocimiento y la aprobación de los niveles más altos del gobierno estatal de Michoacán. A las 8:10 de la mañana, en la base temporal improvisada en el aeropuerto de Morelia, Harfuch convocó una reunión de emergencia con altos funcionarios de la Fiscalía General y comandantes de inteligencia. El aire en la sala de reuniones estaba tenso como la cuerda de un violín. Los rostros mostraban el cansancio de una noche sin dormir, pero sus ojos ardían. «Aquí no hay lugar para la política», declaró Harfuch, su voz resonando en la pequeña habitación. «Este caso ya no es Michoacán contra el crimen. Es el Estado mexicano contra la corrupción que lo carcome desde dentro». Sabía lo que vendría. Los teléfonos no dejarían de sonar. Y así fue. A las 8:35 de la mañana, sonó el primer teléfono seguro. Era una llamada de cortesía de un alto funcionario en la Ciudad de México. Luego otra. Y otra. Presiones disfrazadas de preocupación. Voces familiares, gente que Harfuch alguna vez consideró aliada, ahora insistiendo en la prudencia. Exigiendo que esperaran las confirmaciones institucionales. Implorando que no se emitieran juicios apresurados. Estaban tratando de asfixiar la investigación antes de que pudiera respirar. Harfuch les respondió a todos con la misma frase que había repetido durante años: la prudencia no puede ser excusa para la impunidad. Colgaba. Mientras los políticos intentaban presionar por teléfono, el aparato de Bedoya en Morelia se daba cuenta de lo que estaba sucediendo.
Empezaron a entrar en pánico. En los monitores de control del centro de comando C5, del cual las fuerzas federales habían tomado control temporal, los analistas de inteligencia detectaron movimiento anómalo. 3 SUV versus negras, sin placas oficiales pero claramente vehículos gubernamentales, salían apresuradamente de un complejo de oficinas del gobierno estatal. Estaban tratando de deshacerse de documentos. «Deténganlos», ordenó Arfuch. A las 9:02 de la mañana, ordenó 2 bloqueos tácticos en las rutas de salida principales de la ciudad. El vehículo líder, escoltado por agentes de la policía estatal, fue detenido. Dentro, los agentes federales encontraron una escena caótica. Archivos triturados esparcidos por el suelo. 3 computadoras portátiles en proceso de formateo de emergencia. Sus discos duros calientes al tacto. Todos en los vehículos fueron arrestados en el acto. Uno de ellos, un coordinador administrativo de bajo nivel del gobierno, se quebró casi de inmediato. Entre lágrimas de miedo, confesó que habían recibido la directiva desde la oficina del gobernador al amanecer. Limpien los dispositivos. Quemen todo. Ahora. El cerco se estaba cerrando. Minuto a minuto, las últimas piezas del horrible rompecabezas encajaban. A las 10:20 de la mañana, el equipo de forencia en telecomunicaciones confirmó algo aún más grave. Habían cruzado los registros de llamadas de los sicarios que llevaron a cabo el ataque a Manso. Uno de los teléfonos Werner, desechables, usados para coordinar la emboscada, había recibido una llamada crucial minutos antes de los disparos. Esa llamada estaba vinculada directamente a una línea de teléfono satelital, y el registro de facturación de esa línea satelital no conducía al CJNG. Conducía directamente a una cuenta de gastos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán. En otras palabras, no fue solo negligencia deliberada, no fue solo complicidad, fue participación logística directa. El gobierno estatal había pagado por la llamada que ordenó el asesinato de Carlos Manso. Arfuch recordó ese momento vívidamente. Estaba en la base temporal del aeropuerto. Se quedó mirando los monitores de análisis de datos por varios segundos. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, una llovizna fría y gris. Todo lo que había sido sospecha era ahora una certeza absoluta. No lo dijo en voz alta, pero el pensamiento resonó en su cabeza como el tañido de una campana fúnebre. Carlos no murió a manos de los narcos. Murió traicionado por su propio Estado. Con esta evidencia irrefutable, el sistema judicial federal actuó. A las 11:45 de la mañana, recibieron la confirmación judicial para expandir la operación. 3 residencias adicionales fueron registradas simultáneamente. Una de ellas, propiedad de un empresario prominente, un contratista importante que había recibido millones en contratos de construcción del gobierno estatal de Bedoya. Dentro de esa casa, los agentes no encontraron registros comerciales. Encontraron maletines idénticos a los de la casa de Bedoya, llenos de efectivo. Encontraron dispositivos de radio encriptados sintonizados en las mismas frecuencias que el CJNG. Y lo más importante, encontraron documentos de transferencias bancarias a cuentas en Guadalajara y Tepic, el corazón del territorio del cártel. Todas las transferencias tenían fechas que coincidían sospechosamente con los días inmediatamente posteriores a las principales operaciones antinarcóticos que Carlos Manso había liderado antes de morir. Cada papel, cada depósito, cada llamada tenía un nexo en común: la oficina del gobernador Bedoya. Todo estaba claro. Fue un asesinato por encargo patrocinado por el Estado. A la 1:10 de la tarde, las noticias del registro de la madrugada comenzaron a filtrarse a la prensa. Morelia estaba conmocionada. El país contuvo la respiración. De inmediato, la maquinaria de propaganda del gobierno estatal comenzó a contraatacar. Los portavoces de Bedoya, con rostros de indignación fingida, aparecieron en televisión para negarlo todo. Gritaron sobre ataques políticos. Denunciaron una persecución del gobierno federal. Lo llamaron una conspiración para desestabilizar Michoacán. Pero llegaron demasiado tarde. Los agentes federales ya tenían los videos, los audios y los registros bancarios que probaban lo contrario. Mientras el portavoz de Bedoya hablaba en vivo, una fuente anónima dentro de la FGR filtró un breve clip de audio a un destacado periodista de investigación. Era el clip de un halcón del CJNG arrestado semanas antes, hablando con otro traficante. Con un tono burlón y despectivo, decía: «Cálmate, ya lo arreglamos con el jefe. Lo de Uruapan, el asesinato de Manso, estaba autorizado. Las cosas se van a calmar después de eso». No estaba hablando de un capo de la droga. Estaba hablando de un político. El juego había terminado. A las 2:30 de la tarde, la Fiscalía General de la República, FGR,
ordenó formalmente el arraigo domiciliario del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y emitió órdenes de aprehensión inmediatas para todos los asesores y comandantes de seguridad nombrados en los documentos y grabaciones. Se activaron protocolos de seguridad extremos. Se desplegó a la Guardia Nacional para asegurar edificios gubernamentales clave. Arfuch y su equipo sabían lo que venía: filtraciones, intensa presión política, amenazas de violencia y los últimos intentos desesperados por borrar evidencia. Pero esta vez, no habría escapatoria. Por primera vez en años, el poder absoluto ya no era un escudo para el crimen. Esa tarde, con todos los informes de inteligencia, las grabaciones de audio y los extractos financieros extendidos sobre el escritorio, Arfuch sintió la verdadera magnitud de lo que habían descubierto. Esto no era solo un asesinato, era una red de complicidad sistemática, que se extendía desde las oficinas más altas de Morelia hasta los callejones oscuros, donde la droga y la muerte se movían libremente bajo el amparo del Estado. Miró a su equipo, hombres cansados pero decididos, y dijo lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta: ya no estamos persiguiendo solo a los criminales. Ahora, estamos persiguiendo a quienes los protegían. Y en ese momento, todos supieron que el caso Manso acababa de convertirse en algo mucho más grande. Se había convertido en el primer golpe directo a la alianza diabólica entre la política y el crimen organizado en Michoacán. A las 16 horas, la FGR asumió el control físico total de todas las pruebas. Las grabaciones de audio, correos electrónicos y registros financieros fueron triplicados, sellados y transportados bajo escolta militar a un laboratorio de alta seguridad. En la sala de guerra establecida en Morelia, los agentes federales y los analistas de inteligencia revisaban cada detalle. Analizaban cada palabra, cada número, cada rastro digital. Arfuch estaba de pie frente al monitor central, revisando una y otra vez las comunicaciones enviadas desde la oficina del gobernador en las 72 horas previas al asesinato de Carlos Manso. No se necesitaba ser un experto en inteligencia para entender el patrón. Bedoya sabía que atacarían a Manso, sabía cuándo y dónde, y en lugar de protegerlo, ordenó a sus propios guardaespaldas que se retiraran. A las 16 horas con 25 minutos, uno de los peritos de audio, que había trabajado incansablemente para recuperar un archivo dañado de la memoria USB UR27, levantó la mirada. Tenía los ojos rojos por el cansancio, pero su voz era firme. «Comandante», dijo, «esta es la conversación completa, sin cortes». Era un intercambio de voz entre el coordinador de seguridad estatal, hombre de Bedoya, y un asesor de la oficina del gobernador. La grabación fue hecha solo 45 minutos antes del ataque. «Asesor, ¿y Manso? ¿Va con su gente?» «Coord. Sec. Sí, pero el jefe dijo que deben retirarse antes de que comience el evento, para que no se vea mucho movimiento». «Asesor, ¿entendido? No debe haber errores. ¿Y si algo sucede?» «Coord. Sec». Un breve silencio, luego un suspiro. «Eso ya no es asunto nuestro. Cumple la orden y punto». Esa conversación era la prueba final. El golpe de gracia. La traición no fue una negligencia. No fue un error. Fue un acto planeado, aprobado y ejecutado desde dentro del aparato estatal. Solo minutos después, a las 17 horas con 10 minutos, las fuerzas federales les informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, había confirmado las transferencias. Millones de dólares, transferidos desde las empresas fantasma dirigidas por el empresario allanado, a cuentas confirmadas vinculadas a los operadores financieros del CJNG en Jalisco. Los pagos coincidían perfectamente con las fechas de las grandes operaciones que Carlos Manso había liderado contra ese mismo cártel. Para entonces, Arfuch lo entendió todo. Era una transacción. Cada operativo, cada incautación de cocaína, cada golpe que Manso asestaba al narco, tenía un precio. Y ese precio se lo pagaban los criminales al político, no al revés. Bedoya recibía dinero por garantizar rutas de trasiego seguras. Carlos Manso, con su obstinada integridad, interrumpió ese flujo de dinero. Carlos no murió por valiente. Murió por arruinar el acuerdo de negocios del gobernador. A las 18 horas, mientras el sol se ponía sobre un Michoacán convulsionado, comenzó la operación para bloquear las rutas financieras. La UIF congeló más de 40 cuentas bancarias vinculadas al círculo cercano de Bedoya. Paralelamente, las 3 líneas de comunicación satelital que Bedoya usaba fuera del sistema oficial, los teléfonos encontrados en la caja fuerte, fueron intervenidas y analizadas. En una de ellas, los técnicos recuperaron un mensaje de texto borrado. Fue enviado en la madrugada justo después del asesinato de Manso. El mensaje contenía solo unas pocas palabras, pero resumían toda la podredumbre,
Hecho. Dile a Uruapan que se calme. Nosotros controlamos la narrativa. Controlar la narrativa. Así llamaban a mentirle al pueblo. Mientras el país lloraba la muerte de un alcalde íntegro, el gobernador y su aparato buscaban cómo encubrir el crimen con discursos vacíos y comunicados de condolencias falsos. Pero esta vez, no lo había logrado. 1915 Base de operaciones temporal, Aeropuerto de Morelia. El aire en la sala de mando era denso. Olía a café y a adrenalina agotada. Omar García Harfuch convocó a su equipo de operaciones central. Sus rostros estaban marcados por el cansancio de 15 horas de trabajo ininterrumpido, pero sus miradas ardían. Dio una sola orden, su voz baja y decisiva. No hablen con la prensa. No filtren nada. Haremos esto bien, sin espectacularidad. No era solo una directiva operativa. Era una estrategia de guerra. Harfuch entendía mejor que nadie que la verdadera batalla apenas comenzaba. La evidencia física estaba asegurada, pero la batalla mediática, la batalla política, era la lucha decisiva. Una filtración errónea, una información distorsionada, le daría al aparato de Bedoya, que aún controlaba los medios locales, el arma que necesitaban para convertir a los investigadores federales en invasores y al gobernador en una víctima. Harfuch miró a cada uno a los ojos. Lo que está en juego no es una investigación, dijo, sino la credibilidad de un país entero. Esa noche, mientras el cielo de Morelia era rasgado por el batir rítmico de las hélices de los helicópteros Black Hawk federales y convoys de vehículos blindados pesados, conocidos como Rhinos, transportaban los documentos incautados a la Ciudad de México, la mente del comandante no estaba en el presente. Regresó a su última conversación con Carlos Manso. Recordó la voz del alcalde, ronca por el agotamiento pero sin un atisbo de temblor. Arf, si caigo, no dejes que me entierren con mentiras. Se había hecho una promesa. 20 Sala de operaciones. Harfuch miraba fijamente el diagrama de red en la pantalla central. Las líneas de conexión rojas apuntaban directamente desde la oficina del gobernador a los operadores del CJNG. A las 8 de la noche, supo que había cumplido esa promesa. Las mentiras habían sido desnudadas, porque esa madrugada, cuando la maquinaria de la justicia comenzara a moverse, cuando los primeros nombres salieran a la luz y el miedo recorriera las oficinas de gobierno, México conocería una verdad aterradora. La traición tenía un rostro y una firma. Y ese rostro no pertenecía a un criminal callejero anónimo. Pertenecía a la élite en el poder. 6-5 día 2. Afueras de Morelia. Cuando los primeros rayos de sol apenas tocaban las colinas áridas de Morelia, el convoy federal se puso en movimiento de nuevo. Esta vez, no había sigilo nocturno. Era una demostración de fuerza deliberada, pero controlada, sin sirenas a todo volumen, sin cámaras de televisión preavisadas, sin testigos civiles, solo el rugido uniforme de los motores, las miradas firmes tras los cristales blindados, y un único objetivo: ejecutar las órdenes de aprehensión contra los implicados directos en el encubrimiento y asesinato del alcalde Carlos Manso. La noche anterior había sido interminable. Nadie durmió. Fue una tormenta de trabajo pericial. Los forenses digitales habían reventado servidores, recuperado archivos borrados. Los analistas financieros habían trazado el flujo del dinero sucio. Y lo más importante, los guardaespaldas detenidos, aquellos que realmente estuvieron en la escena del asesinato de Manso, habían comenzado a hablar. Cuando los testimonios cruzados se colocaron junto a los audios recuperados de la casa de Bedoya, el rompecabezas estaba completo. Cada camino, cada mentira, cada peso manchado de sangre, convergía en un epicentro. Un nombre que ninguno de ellos quería pronunciar, pero que ahora era una verdad innegable: Alfredo Ramírez Bedoya. 642. El primer objetivo de alto nivel fue el coordinador de seguridad estatal, el hombre cuya firma estaba en la orden de retirada de la seguridad de Manso. Los agentes no necesitaron derribar la puerta. Los estaba esperando, en pijama, sentado en su porche con una taza de café ya fría. Cuando le informaron de los cargos, no se resistió, no se sorprendió. Solo asintió, extendiendo las manos para las esposas. De camino al vehículo blindado, dijo una frase: no a los agentes, sino como para sí mismo. Seguí órdenes. Si no lo hacía, me desaparecían igual que a Manso. Esa frase se grabó en la mente de los investigadores. No era una excusa, era una condena. Confirmaba fríamente el verdadero orden de poder en Michoacán. El mayor temor de un alto funcionario de seguridad no eran los criminales, eran los políticos. Los cárteles, en la práctica, eran solo los empleados, los ejecutores de la violencia. El poder real, el poder de desaparecer,
estaba en manos de quienes vestían traje y firmaban documentos oficiales. 7:10 sonó una alarma desde el equipo de drones. Movimiento en el objetivo 2. Otra residencia vinculada a Bedoya, registrada a nombre de una empresa fantasma. 3 camionetas blindadas negras intentaban salir por el portón trasero. Una fuga. Cierren rutas de inmediato. La orden de Harfuch resonó en la red encriptada. La persecución no fue larga, pero fue tensa como una detonación. En 20 minutos, los vehículos federales interceptaron las 3 SU Versus, forzándolas a la orilla de la carretera en una postura de confrontación directa. Los agentes desenfundaron, listos para un tiroteo. Pero las puertas se abrieron, y emergieron enemigos de otro tipo. 2 asesores de alto nivel de la oficina del gobernador y un empresario conocido por sus conexiones en Jalisco. No llevaban armas, llevaban dinero. En la cajuela, escondido bajo una lona, los agentes encontraron un maletín. Dentro, 5 millones de pesos en efectivo. Era un soborno de emergencia, un último intento de comprar su salida. Pero el efectivo no era lo más peligroso. Junto a él había carpetas, contratos públicos recientes, adjudicados a las empresas fantasma dirigidas por el mismo empresario que los acompañaba. Era la prueba viva de cómo funcionaba el lavado de dinero. El Estado otorgaba el contrato, la empresa fantasma recibía el dinero, y el dinero se transfería al cártel. Un ciclo perfecto de corrupción. Uno de los agentes jóvenes miró a Harfuch, con el asco visible en su rostro. Comandante dijo, esto ya no es política, es crimen puro. 8:05 Mientras la operación simultánea se extendía por toda la zona metropolitana de Morelia, el país despertaba. Las redes sociales explotaban con rumores. Fuerzas federales invaden Michoacán. ¿Golpe de Estado contra Bedoya? Hablaban de los registros, de las tensiones. Pero nadie, fuera del equipo de Harfuch, sabía la verdad. Que en ese preciso instante, la estructura política que había protegido y nutrido al CJNG durante años comenzaba a colapsar como un edificio al que le quitan los cimientos. 9:20 Un avance crucial. Harfuch recibió un aviso de la FGR. Los guardaespaldas de Manso, los implicados directos, habían aceptado formalmente cooperar con la investigación a cambio de protección. Sus testimonios fueron un sismo. Coincidían palabra por palabra, detalle por detalle, con los audios encontrados en la residencia de Bedoya. Uno de ellos, el capitán de la escolta, confesó entre lágrimas. Recibieron la orden de retirarse discretamente 30 minutos antes del evento. Sabían que el alcalde sería atacado. A cambio de su silencio, se les prometió protección para sus familias y una suma importante de dinero. Nos dijeron que no era un ataque, sollozó el oficial. Lo llamaron un arreglo. Que no debíamos interferir. Que si hablábamos, nos pasaría lo mismo que al alcalde. Un arreglo. El lenguaje frío del AMPA usado por funcionarios de gobierno. El asesinato de un alcalde íntegro fue degradado a una transacción comercial. Carlos Manso no fue asesinado. Fue liquidado, por estropear el acuerdo entre Bedoya y el cártel. 10:40 hora. No había nada que lo detuviera. A las 10:40 de la mañana, la FGR había formalizado la acusación contra 5 altos funcionarios estatales, incluido el coordinador de seguridad, y emitido citatorios inmediatos para otros 3 cercanos al gobernador, incluidos los 2 asesores capturados en la SV. Por primera vez, el expediente del caso llevaba un título claro en el encabezado. Ya no era investigación de muerte o ataque armado. El nuevo título era investigación por homicidio calificado y asociación de funcionarios públicos con la delincuencia organizada. Harfuch leyó esa línea 3 veces. Cada palabra era un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de la mentira. Carlos Manso finalmente comenzaba a tener justicia. 11:30 En medio de la tormenta, Harfuch tomó una decisión audaz. Hablaría a la prensa. Fue un movimiento extremadamente inusual. Él nunca aparecía en medio de las investigaciones. Pero esta vez, sabía que era necesario. Debía controlar la narrativa. De pie frente a un bosque de cámaras y micrófonos, el rostro de Harfuch era impasible, pero su voz era firme y resonante. Hoy, estamos aquí para demostrar que la lealtad no está en venta, y que la memoria de quienes enfrentaron al crimen con valentía merece verdad, no discursos vacíos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Traicionaron a Carlos Manso. Sí, pero no pudieron apagar su ideal. Este país se levantará cuando la verdad deje de tener miedo. No hubo aplausos, solo silencio. Era un silencio denso, casi religioso. El silencio de una nación que acababa de ser forzada a mirar su propia herida purulenta. Ese silencio no era de duda, era de respeto y de horror. 12:15
La operación concluyó oficialmente. Los objetivos habían sido detenidos. La evidencia estaba asegurada. Alfredo Ramírez Bedoya aún no estaba arrestado. Técnicamente, todavía tenía el fuero de gobernador. Pero eso ya no importaba. En la sala de operaciones, todos lo entendían. Bedoya ya no era un gobernador. Era un hombre acorralado por su propio pasado. Una bestia herida esperando lo inevitable. Su arresto era ahora una formalidad, una demora legal. Mientras los agentes agotados regresaban a sus posiciones, el eco de la mañana se mezclaba con las sirenas distantes de una ciudad que intentaba comprender lo que acababa de suceder. Fue en ese preciso momento que Omar García Harfuch comprendió que todo había cambiado. Esto ya no era una investigación. Era el fin de una era. La era en que el crimen y el poder caminaban de la mano, abiertamente, con impunidad. Esa mañana, Michoacán despertó con miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, también despertó con un destello de esperanza, porque la fortaleza de la traición había caído. Y con ella, la justicia, lenta y herida, finalmente comenzaba a levantarse de las cenizas.